Hola, mi nombre es Ana. Tengo 34 años y soy madre de 2 hijos. Además de dedicar mi tiempo a mis niños, trabajo como profesora, una profesión que siempre me ha apasionado, pero que, a veces, me hace sentir como si viviera en un aula con dos grupos, el de los alumnos y el de mi propia vida. Mi matrimonio con Ricardo comenzó como un cuento de hadas. Éramos dos jóvenes enamorados, llenos de sueños y planes. Recuerdo perfectamente el primer día en que nos conocimos. Fue en un café, donde intercambiamos miradas y risas que parecían resonar de vuelta hacia nosotros. Él era el hombre de mis sueños, con un estilo relajado y una sonrisa que hacía que mi corazón latiera más rápido cada vez que la veía. El cariño y la atención que me brindaba me dejaban flotando en las nubes. Sin embargo, con el paso de los años, la rutina diaria se apoderó de nuestras vidas. Las responsabilidades con los niños, las obligaciones laborales y las tareas del hogar transformaron lo que antes era pasión en una sucesión de minutos previsibles y diálogos breves. La sintonía que alguna vez compartimos comenzó a deshacerse como arena entre los dedos. Y si antes esperaba con ansias el momento de encontrarme con Ricardo al final del día, hoy me doy cuenta de que incluso eso se ha convertido en una mera formalidad. Es difícil de admitir, pero al mirar nuestra relación, siento que hay una sombra de deseo no correspondido flotando en el aire. El amor que nos unió alguna vez parece haberse perdido entre las facturas del mes y los horarios de los niños. Anhelo algo más, reavivar la pasión que ardía en nuestros corazones. Y aquí estoy, decidida a enfrentar los sentimientos que surgen en la oscuridad de esta rutina aburrida. Hoy, les invito a compartir una historia que puede ser polémica para algunos, pero que viví una mezcla de amor, deseo y traición. No olviden dar su me gusta y suscribirse para seguir más historias reales sobre infidelidad y relaciones. Después de todo, quién sabe si mi experiencia puede resonar con la de ustedes. Vamos juntos en este viaje. Era una noche agradable, iluminada por el suave brillo de las velas y las risas relajadas de nuestros amigos alrededor de la mesa. La cena estaba deliciosa y, a pesar del ambiente festivo, una sombra de aburrimiento sutil flotaba entre Ricardo y yo. La conversación fluía, llena de historias y bromas, hasta que alguien, con un tono juguetón, sugirió que podríamos considerar tener una ayudante para animar nuestras relaciones. Al principio, reírnos de la idea fue fácil, pero cuando la frase salió de mi boca sin pensar, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Una ayudante? Quizás la suegra. Después de todo, María siempre ha estado cerca de mí, ayudándome con los niños y, quién sabe, tal vez pueda aportar algunas ideas nuevas a su matrimonio. La atmósfera alrededor de la mesa se congeló por un segundo, y el efecto que mis palabras causaron dejó a todos un poco en silencio. Ricardo me lanzó una mirada que mezclaba asombro y curiosidad. La ligereza que había en la conversación se transformó en algo más denso y palpable. Comenzó a discutir la propuesta con tono serio, preguntando si realmente creía que eso podría ayudar. Ana, ¿realmente crees que una ayudante podría cambiar las cosas? Su voz era baja, pero llevaba una tensión implícita, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Por qué no? Respondí, más atrevida de lo que realmente pretendía. Tal vez eso nos obligue a mirarnos de nuevo, a desafiar lo que tenemos. Necesitamos algo más, algo que haga que la vida vibre de nuevo. Las palabras salieron de mí con una sinceridad que apenas reconocía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ya habría cruzado los límites? ¿Estaba preparada para esto? Mientras discutíamos, preguntas flotaban en el aire, tanto en la conversación como en mi mente. ¿Qué significaría abrir esta puerta? Tener a alguien como María, una figura tan familiar para mí, convertida en una ayudante. Nunca había contemplado tal idea hasta ese momento, y la posibilidad era tan fascinante como aterradora. ¿Alguna vez has visto una situación como esta? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Las risas de los amigos a nuestro alrededor ahora se confundían con un silencio más profundo, mientras yo luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Lo que había comenzado como una broma ligera se había convertido en una conversación sobre deseo, límites y posibilidades prohibidas. Al mirar a Ricardo, sentí que él estaba tan intrigado como yo. El juego había cambiado, y la noche parecía que solo estaba comenzando. Los días que siguieron a esa cena se convirtieron en una montaña rusa emocional.
Cada conversación con Ricardo se desarrollaba en un tono que apenas reconocía, una mezcla de ansiedad y expectativa. Lo que había comenzado como una broma casi inocente, ahora se convertía en una propuesta real y palpable. ¿Es una locura? ¿O podría ser la clave para salvar nuestra relación? Las preguntas resonaban en mi mente mientras analizaba cada aspecto de este inmenso y arriesgado territorio en el que nos estábamos aventurando. Ricardo y yo comenzamos a preparar la propuesta, pero también a explorar lo que realmente significaría invitar a María a participar de nuestras vidas de una manera tan inusual. ¿Qué sería esa ayudante? ¿Qué estábamos haciendo? La idea de tener a su madre involucrada en nuestra dinámica hizo que mi estómago se revolviera de nerviosismo y emoción. La sensación de estar al borde de algo grandioso, pero también aterrador, flotaba en el aire. Necesitamos establecer límites, dijo Ricardo en una de nuestras conversaciones nocturnas, mientras las sombras danzaban en las paredes de nuestra habitación. Lo observé atentamente, intentando entender sus emociones. Había un brillo de curiosidad en sus ojos, mezclado con una cierta aprensión mientras discutíamos lo que podría suceder. ¿Qué estamos dispuestos a explorar y hasta dónde podemos llegar sin cruzar una línea que pueda destruir lo que tenemos? Estuve de acuerdo, consciente de que, incluso en un juego tan provocador, debería haber un espacio seguro para ambos. Esta discusión sobre los límites nos trajo a la superficie de un nuevo entendimiento, como si estuviéramos deshaciendo capas de una cebolla emocional. Cuando hablábamos sobre lo que queríamos de la vida, me di cuenta de que estábamos redescubriéndonos el uno al otro, fortaleciéndonos frente a la incertidumbre que nos rodeaba. ¿Y si María no acepta? ¿Y si se horroriza con la propuesta? Rafael ponderó, inclinado sobre la mesa, la tensión completamente visible en su rostro. La respuesta estaba en el aire, pero no pude evitar preguntarme, ¿cómo reaccionaría María? La veía como una figura protectora, una madre comprensiva y cuidadosa. ¿Vería ella la propuesta como un escándalo o como una oportunidad? La angustia estaba presente en mi corazón, pero al mismo tiempo había una emoción que iluminaba la oscuridad. La posibilidad de revitalizar nuestra conexión, de darle un nuevo aliento a un amor que parecía haberse perdido. Estaba tan ansiosa como encantada con esta idea prohibida, casi como una adolescente al borde de su primer amor. ¿Qué piensas? ¿Estaba siendo pragmática o testaruda al hacer esta propuesta? El dilema seguía girando en mi mente. Si decidíamos dar un paso en esta dirección, ¿sería el inicio de un nuevo capítulo o un desvío arriesgado en una historia llena de vulnerabilidades? ¿Cómo te sentirías en nuestro lugar, equilibrando la delgada línea entre el deseo y el amor, entre lo esperado y lo inesperado? La tensión se acumulaba, y la decisión final estaba cerca. ¿Qué haríamos? Estaba a punto de descubrirlo. Cuando María llegó, la atmósfera de nuestro pequeño apartamento se cargó, casi eléctrica. El clima estaba entrelazado por un silencio tenso, mezclado con sonrisas nerviosas que parecían más una cortina para la ansiedad que nos envolvía. La expectativa era palpable, y necesitaba recordarme a mí misma que respirara mientras observaba el rostro curioso y amable de mi suegra. «Hola, Ana. Hola, Ricardo». María saludó, su voz cálida y familiar, pero las sutilezas de la situación hacían que todo fuera diferente. Entre miradas discretas y gestos nerviosos, la duda flotaba en el aire. Estábamos a punto de cambiarlo todo. Nuestra vida se sentía como una cuerda estirada, a punto de romperse. «¿Preparamos un vino?», sugirió Ricardo, probablemente para romper el hielo, pero la expresión en su rostro delataba su propia ansiedad. Mientras él se apartaba a la cocina, me volví hacia María, intentando estabilizar las emociones que hervían dentro de mí. «¿Sabes, María? Ricardo y yo estábamos conversando». Comencé buscando las palabras como quien intenta atrapar una mariposa en pleno vuelo. «Sobre cómo podríamos darle un poco de picante a las cosas entre nosotros». Lo que iba a ser un momento divertido se estaba transformando en algo mucho más profundo. María arqueó una ceja, su mirada mezclando curiosidad y cierta aprensión. «Dar picante, ¿eh? ¿Qué tienes en mente, querida?» Dentro de mí se libraba una batalla. ¿Qué quería realmente? ¿Atracción? ¿Libertad? Sentía que había una línea delicada entre lo deseable y lo que podría convertirse en un desastre. Mirando a María a los ojos, decidí ser audaz, impulsada por una voluntad casi incontrolable.
Y si, digamos, consideramos tener una ayudante, algo o alguien que trajera nuevas ideas para nuestra relación? Las palabras flotaron en el aire como un perfume sofocante, y la mirada de María se endureció por un momento. ¿Una ayudante? ¿Cómo así? Estaba alerta, evidentemente tratando de descifrar si hablaba en serio o si solo era una broma extraña. Ricardo entró en la sala, sosteniendo las copas de vino, con las manos ligeramente temblorosas. La mirada que intercambió conmigo fue una combinación de sorpresa, preocupación y tal vez un toque de excitación. «Ana, ¿qué estás diciendo?», preguntó, entre una mezcla de confusión, tratando de entender hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. La tensión era casi insoportable. La pequeña sala se convirtió en un microcosmos de las batallas emocionales que libraba internamente, y me daba cuenta de que esta conversación podría redefinirlo todo. María, ¿no crees que a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort? ¿Que quizás este sea el camino para reavivar la pasión? ¿Qué es lo que realmente buscas, Ana?, preguntó María, su voz ahora teñida de preocupación, mientras sus ojos buscaban los míos. ¿Crees que esta es la solución? Mi corazón estaba en la boca, y la intensidad del momento me hacía cuestionarlo todo. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Estaba dispuesta a seguir adelante con esta propuesta? El ambiente estaba tan cargado que podría cortarse con un cuchillo. Miré a Ricardo, buscando comprensión, pero sus facciones eran una mezcla de duda y anticipación. Y entonces, una pregunta se formó en mi mente, más fuerte que las demás. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Crees que tomé la decisión correcta? ¿Qué harías si estuvieras en mi posición? El aire estaba denso de incertidumbres, pero la realidad era que ahora no habría forma de dar marcha atrás. ¿Qué pasaría a continuación? La tensión alcanzó su punto máximo mientras la discusión se desarrollaba. Lo que antes era una idea ligera, envuelta en humor y bromas, ahora se transformaba en una tormenta emocional. La mirada de María se fijó en mí con intensidad, reflejando la confusión en su mente. Entonces, ¿estás sugiriendo que yo sea una ayudante?, reiteró María.